¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable búsqueda de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, Pasado. dolor, Me falta. ¿Qué dirán? Depresión. Solo necesito quién es ¿Dónde Jesús. está En Dios? este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escucha que Dios te dice: no eres tú, soy yo. Bienvenidos sean ustedes a No Eres Tú, Soy Yo, o al grupo de hogar que nosotros tenemos para todos los que nos están viendo en televisión o en internet, probablemente en el futuro en la radio. No, es cierto. Les damos la bienvenida aquí a No Eres Tú, Soy Yo. Vamos a estar hablando de algo muy interesante. Estaba diciéndoles a ellos que vamos a estar hablando de Job. Sí, es un libro algo controversial y que vamos a desmenuzarlo, vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para explicarlo y para ponerlo en su perspectiva correcta, ¿sí? ¿Cómo es que aplica el libro de Job? ¿Qué podemos aprender del libro de Job ahora que estamos en el Nuevo Testamento? Proverbios 4:23. Mantén y guarda tu corazón con toda vigilancia, sobre todo lo que guardas, porque de él fluyen los manantiales de vida, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todas las semanas se lo repito, me imagino que ya se lo saben de memoria, a lo mejor ya hasta me sueñan diciéndolo, pero como siempre les digo, no se puede en realidad expresar demasiado la importancia de esto, ¿sí? La importancia de guardar su corazón, especialmente con enseñanzas como las cuales vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sí? No como la enseñanza que vamos a estar viendo el día de hoy, sino el tema, por así decirlo, el hombre del cual vamos a estar hablando. ¿Sí? Es importante que guarden su corazón, ¿sí? Acerca de cualquier cosa que pueda contaminarlo. Siempre recuerda que la Biblia está escrita de una manera para que la leas en su perspectiva, ¿sí? Para que la pongas todo en su perspectiva correcta, en su contexto correcto y la entiendas, ¿sí? La apliques a tu vida. Entonces mantengan y guarden su corazón, guárdenlo sobre toda cosa guardada, porque de él fluyen los manantiales de vida. Determina las fronteras de su vida, lo mucho que van a llegar, lo felices, si se puede decir así, que van a ser de su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Su cuerpo, sus acciones siguen su pensamiento más dominante, ¿sí? Aquello que ustedes piensen en su corazón que ustedes son, se van a convertir en eso, ¿sí? Entonces vamos a ver esto, vamos a hablar de Job. Pero antes quiero mostrarles Hebreos 1, del 1 al 4. ¿Por qué? Porque Job está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Job es un libro del Antiguo Testamento. Vamos a ver esto, Hebreos 1, del 1 al 4. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué tenemos primero en la Biblia? Antiguo Testamento y después Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, la palabra hay maneras, habla de porciones, ¿sí? En el Antiguo Testamento Dios estuvo hablando por porciones, ¿sí? Pedacitos, ¿sí? De una verdad, sí. Pero dice, en otro tiempo los padres por los profetas. En estos postreros días en los cuales tú y yo vivimos, dice, nos ha hablado por el Hijo, por Jesús. ¿Sí? En el Antiguo Testamento él hablaba en pedacitos mediante los profetas, pero en el Nuevo Testamento él nos enseña la imagen completa a través de Jesús, ¿sí? Y es lo que dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿sí? Jesús. Todo lo que nosotros sepamos del Antiguo Testamento debe ser filtrado a través de la revelación de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús es el rompecabezas completo, ¿sí? Lo que el Antiguo Testamento te daba como pedacitos del rompecabezas, Jesús te da toda la imagen. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿sí? ¿Recuerdan esto de que la ley era una sombra de lo que había de venir? ¿Sí? Era algo que no se podía palpar, pero Jesús es lo palpable, lo sólido, ¿sí? Entonces dice que Él es la imagen misma de su sustancia.
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nota que dice que en el Antiguo Testamento habló de diferentes maneras, habló de muchas veces de diferentes maneras, pero en este momento, en este tiempo en el cual nosotros vivimos, habla por medio de Jesús. ¿Sí? Toda verdad que nosotros imaginemos que es de Dios, acerca de Dios, tiene que ser filtrada a través del carácter de Jesús o la naturaleza de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dijo Jesús? Yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. Pueden hablar, ¿sí? Yo solamente digo lo que oigo al Padre decir, ¿sí? Él vino a presentarnos a Dios. Nadie había visto a Dios, pero Jesús nos lo hizo evidente. Sí, en el Antiguo Testamento hablaba de diferentes maneras, en el Nuevo Testamento habla a través de Jesús. Todo lo que tú sepas acerca del Antiguo Testamento debe ser filtrado a través de la revelación del Nuevo Testamento de Jesús. Dicho esto, vamos a entrar a Job. ¿Sí? Job es el libro, se cree que el más antiguo de la Biblia, no sé si tú sabías esto. Job se cree que es el libro más antiguo de la Biblia. Se cree que, bueno, no se cree, los estudiosos dicen que el libro de Job fue escrito durante el tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Antes de Abraham, después de Adán, ¿sí? No fue un libro hecho antes de Adán, ¿sí? Porque Adán fue el primer hombre. En el libro de Job se hablan de diferentes cosas. Y pues como les decía hace ratito, Job puede ser algo deprimente para algunas personas si no se pone en realidad en su perspectiva correcta. Recuerda, todo lo del Antiguo Testamento ahora lo vemos a la luz del Nuevo. Job, ¿dónde está? En el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver Job en perspectiva, puesto en perspectiva de que nosotros estamos viendo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver esto. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Job Job significa el afligido, el perseguido, ¿sí? O el que se arrepiente. En otros idiomas significa esto. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No sé por qué en el español dice perfecto, pero en inglés dice sin culpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento? No hay ni uno bueno, no hay ni uno perfecto. ¿Sí? Aquí, cuando habla de perfección, si tú lo buscas, no quise usar mucho griego, si de por sí en realidad me tardé mucho en hacer toda esta clase, condensar todo un libro en una sola clase. Dije, no los quiero meter en griego, hebreo y todo eso. Nomás vamos a hacer vamos a verlo por encima, vamos a ponerlo en perspectiva, vamos a ponerlo en su contexto para que ustedes puedan estudiarlo, ¿sí? Cuando dice perfecto significa que él era un hombre íntegro, un hombre recto, si se puede decir así, ¿sí? Alguien que se portaba bien, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿sí? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. 500 asnas y muchísimos criados. Eso ya lo había repetido. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Comenzamos el libro con un relato, ¿sí? El libro de Job, si ponemos atención, el libro de Job es un narrador hablando de Job, ¿sí? Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Job no fue el autor. Y ahorita les voy a revelar quién fue el autor. Algunas personas creen que fue Job. No lo creo, ahorita les enseño por qué. Está algo como que escondido como que al final del libro. Pero es una narración, ¿sí? Empieza a hablar de Job y luego empieza a citar a ciertos personajes. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Este es un versículo en el cual las personas dicen, a ver, ¿cómo? ¿Sí? ¿Por qué Satanás está ahí? ¿Sí? ¿Por qué es que Satanás está ahí?
Sí, y dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esto es alusión a 1 de Pedro 5:8, de rodear la tierra y andar por ella. El diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Sí, ese es el trabajo del diablo, buscar a quien se puede devorar, a quien se puede echar. Sí, entonces, ¿cómo es que Satanás estaba ahí? Ahora, la palabra hijos de Dios se refiere a creaciones de Dios, ¿sí? Satanás en algún momento fue creado. Adán era un hijo de Dios, ¿sí? Satanás no fue creado en el sentido de que Dios lo creó a Satanás, sino que él fue Lucifer y después se hizo malo y se hizo Satanás. Pero dice que vinieron los hijos de Dios, las creaciones de Dios, y entre los cuales, lo que quiere decir ahí es que se coló Satanás. Entre los cuales se metió ahí Satanás. Pero ¿por qué estaba Satanás ahí? ¿Cómo es que Satanás se pudo meter al cielo? ¿Cómo es que Satanás pudo meterse a esta reunión? Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, este es el diablo tentando a Jesús. Voy a tratar nada más de desmenuzar. El primer capítulo con que lo saquemos adelante, ya lo hicimos. Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. ¿Sí? El diablo estaba tentando a Jesús. Dice, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido ¿qué? ¿Quién se le entregó? ¿Quién fue el primer hombre? ¿Qué fue lo que hizo? Pecó. Y en ese momento, todo lo que era de Adán se lo entregó a Satanás. Todo privilegio de Adán, todo derecho de Adán, toda autoridad, todo poder de Adán. ¿Sí? ¿Quién había sido la autoridad delegada por Dios para este mundo? Adán. ¿Sí? Al él voluntariamente pecar, le da todo lo que le pertenecía. Este lugar en el cual Satanás estaba, en el versículo 6, era de Adán. Ese lugar en el cual Satanás estaba ahí, era de Adán. Él iba de colado. Satanás le robó a base de engaños a Adán todo lo que le pertenecía. ¿Sí? Adán tenía un derecho de ir al trono de Dios. Adán tenía un derecho de presentarse delante de Dios también. ¿Qué es lo que nosotros también tenemos? ¿Qué es lo que dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Adán tenía ese derecho. Era el lugar de Adán y Satanás se lo quitó. Versículo 7, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, dijo, ¿acaso teme Dios, Job, a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Una lectura casual te podría dar a entender de que Dios le estaba permitiendo a Satanás que se echara a Job. ¿Sí? ¿Cierto o falso? Una lectura casual te podría decir, pues Dios permitió eso. Dios envió a Satanás a afligir a Job. En inglés tiene un poquito más sentido el versículo 8. Lo que estaba haciendo Dios en el versículo 8, vamos a leerlo, dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿De dónde venía Satanás? En el versículo 7. De rodear la tierra y de andar por ella, ¿verdad? Job era una persona que se distinguía entre los demás. ¿Sí? Lo que estaba haciendo Jehová, lo que estaba haciendo aquí Dios, era traer a la luz el hecho de que Satanás ya había puesto los ojos en Job. En inglés dice, has puesto tu corazón o has establecido tu corazón ya en Job. Sí, como de que ya me di cuenta. Sí, y todo lo que estaba haciendo Dios en realidad era traerlo a la luz. Pero vas a ver aquí algo muy, muy, muy interesante en realidad, porque si tú entiendes esto, vas a dejar de ser, y discúlpeme igual el término, como que el perro
faldero de Satanás. Porque a veces lo que he escuchado, gracias a Dios, Palabra de Vida no es de esas iglesias, pero he escuchado que las personas toman el libro de Job para identificarse con Job, ¿sí? Para justificar, por así decirlo, su situación presente. Para decir, no, pues yo soy como Job, ¿sí? Dios me está afligiendo, ¿sí? Dios, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Si eso es algo que Job dijo, no significa que sea verdad. Fue citado por Job. Lo que en realidad tú puedes tomar como autoritario, si se puede decir así, es lo que el narrador está diciendo, lo que Dios está diciendo y las cosas que los demás están diciendo puestas en realidad en contexto. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque es cierto que Dios quita, Dios da, pero Dios quita. No en la manera en la cual Job dice. Pero nota, en realidad esto te va a hacer libre, porque esto es algo que se usa mucho. Se dice de que Dios en realidad entregó la vida de Job a Satanás. Pero no, quiero que notes esto. Dios no hizo esto. Dios no le dijo, hey, échale el ojo a Job. No, él lo que estaba haciendo era traer a la luz de que Satanás ya había echado el ojo a Job. Sí, y respondiendo Satanás dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Nota que Dios estaba bendiciendo a Job. ¿Sí? Ahora, desde ahorita no sé si tenga tiempo en realidad de meterme en todo esto, pero Job no parece que tuviera un pacto con Dios. ¿Sí? Cada que Dios ofrece un pacto, viene protección. ¿Sí? Entonces Job no tenía un pacto con Dios. ¿Por qué lo estaba bendiciendo a Job? ¿Por qué? Empieza con G y termina con racia. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Esto va a hacer que te des cuenta de la autoridad que tienes. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Ahí es donde dicen las personas, Dios se lo entregó a Satanás. Sí, a veces le damos demasiado crédito a Satanás. ¿Sí? Le rentamos espacio en nuestra cabeza que en realidad no le pertenece. Pero dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. No le dijo Dios. Nota que aquí Dios no le dice, adelante, te lo doy, te lo pongo en tus manos. No, dice, Él ya está en tus manos. ¿Sí? Job es después de Adán. Adán pecó. Adán le entregó, prácticamente se entregó a toda la humanidad. La entregó a las manos de Satanás. Efesios dice que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. ¿Sí? Nuestro padre era el diablo. Gracias a Dios que ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Que Él nos adoptó en ese estado muerto en el que estábamos. Pero Dios le dijo a Satanás, está en tu mano. ¿Sabes? Satanás tiene sabiduría callejera. Satanás tiene sabiduría del mundo, ¿sí? Pero es espiritualmente tonto. Él ni siquiera sabía lo que tenía. Aquí Dios le está diciendo, pues está en tu mano. Sin embargo, la gracia de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Sí? A pesar de que Satanás pudo haber matado a Job, tenía el derecho de matar a Job en realidad. ¿Por qué? Porque la humanidad se había rendido a él. Dios le dijo, no lo mates. No es que Dios se lo diera, sino que en realidad no tenía opción porque la humanidad se había entregado a Satanás. Pero Satanás era espiritualmente tonto, entonces no sabía lo que tenía. ¿Por qué es que estaba bendiciendo Dios a Job? Romanos 5:13 dice, donde no hay ley no se inculpa el pecado. Recuerda, Job fue antes de Abraham,
Con Abraham comenzaron los pactos, ¿sí? Pero fue después de Adán. Hubo un periodo de tiempo en el cual Dios trataba con las personas, incluso hasta el monte Sinaí. Dios trataba con las personas basado en gracia. ¿Sí? Romanos 5:13 nos dice que donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Dios protegió al primer asesino, Caín. Le puso una marca. ¿Por qué? Porque Dios trataba de atraer a las personas al arrepentimiento, de jalárselas al arrepentimiento mediante su bondad. Romanos 2:4 lo pueden leer. No se los puse aquí. Pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Por eso es que Dios pudo bendecir a Satanás. Dios pudo bendecir a Job. Ese vato no está bendecido. Si en realidad comparan el libro de Job con los primeros capítulos de la Biblia en Génesis, se van a dar cuenta que el conocimiento que Job tiene acerca de Dios es más o menos el mismo que Abraham, Isaac, Jacob, las primeras personas de la Biblia tenían. Si ellos no mencionan en realidad a Satanás. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de él. ¿Sí? Job no tenía lo que nosotros tenemos, una palabra escrita. Ajá. Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí está teniendo sentido esto? Entonces Job no tenía nuestras promesas, Job no tenía una Biblia escrita, Job no tenía todo esto que nosotros ahora tenemos. Por lo tanto, estaba en la incógnita de que, pues, ¿quién me está haciendo esto? Dios es el único que conozco, que sé que puede hacer cosas, ¿cómo lo puedo decir? Así grandes, magníficas, de terror, o no sé, era lo que él pensaba acerca de Dios. ¿Sí? Así está teniendo, yo sé que ahorita no está muy emocionante, pero ahorita vamos a meternos en cosas muy emocionantes. Entonces, ¿por qué es que Satanás estaba atacando a Job? Recuerda, Job era una persona con mucha influencia, ¿sí? Era una persona recta, era una persona rica, de varo. Nota lo que dice Lucas 22:31, dice, y el Señor dijo, Simón, Simón, ciertamente Satanás te ha pedido para que puedas zarandearte como a trigo. Es la misma razón por la cual Satanás estaba atacando a Job, para poderlo zarandear como a trigo, ¿sí? Dios estaba bendiciendo a Job a tal manera que Satanás quería atacarlo para que fuera un mal testimonio. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, Satanás quería zarandear a Job y hacerlo un espectáculo para los demás de que, mira, ¿dónde está tu Dios? Y que no sé qué. Aparte, ahorita vamos a ver unas cuantas cosas que hacía Job. No en cuanto a pecado, sino algo que nunca se van a imaginar de que, ¿a poco por eso Satanás atacó por ese lado? Pero dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. ¿Sí? Nota, eso están citando a las personas. Están diciendo que fuego de Dios cayó del cielo. Que quemó a las ovejas y a los pastores. Y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Qué curioso que siempre hay una persona que está lista para darte una mala noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Sí? Después dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, en este momento, en el primer capítulo, Job no dice nada malo acerca de Dios. Pero tenemos un chorro de capítulos después de esos
en los cuales él en realidad se justifica a sí mismo más que a Dios. Dice, pero Dios, yo hice todo esto, ¿por qué me haces tú esto? Que es en realidad, a pesar de que él vivía en el Antiguo Testamento y que todavía no tenía un pacto con Dios, de que no estaba la ley ni nada de eso. ¿Por qué? Porque no se menciona a lo largo del libro. Tenía nada más códigos morales, lo mismo que Adán, lo mismo que Abraham, lo mismo que José tenía. Es interesante que ahí es donde vivimos también muchos cristianos, ¿sí? Que confiamos en apariencias externas, ¿sí? Que dependemos de eso, tenemos nuestra confianza en apariencias externas, cosas buenas, ¿sí? Cosas espirituales, si se puede decir así. Sí, tenemos nuestra confianza en que nosotros, como hicimos esto, va a suceder esto, va a suceder aquello, pero porque yo lo hice, ¿sí? Ahorita vas a ver cómo es que Job, debido a que hizo algo espiritual, pero con el motivo incorrecto, Satanás lo atacó por ahí. No era pecado. ¿Qué fue lo que hizo Job? Bien, en los primeros versículos dice que él continuamente ofrecía sacrificios, holocaustos. Algo bueno, ¿cierto o falso? Por sus hijos, ¿verdad? ¿Sí? Temiendo, ¿sí? Nada más me aseguro de que en caso de que hayan pecado mis hijos, ¿sí? Debido a que Job hizo esto, por ahí lo atacó Satanás. ¿A quiénes atacó ahí? A sus hijos, ¿sí? Le abrió una puerta a Satanás, se le dio a entender a Satanás, él no está descansando o dependiendo esta área de su vida en Dios. Está dependiendo en sus esfuerzos, está dependiendo en sus formas exteriores.